Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, 1 al 3. Con esa bella y hermosa invitación, amados, damos inicio a esta adoración a nuestro Dios. Sea usted bienvenido. Oramos. Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Te bendecimos porque eres nuestro Dios y porque eres grande y porque eres hacedor de maravilla y porque eres misericordioso. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque estás con nosotros. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que están escuchando o que se han conectado para escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que bendiga sus mentes, sus corazones y que tu Santo Espíritu siembre cada palabra en cada corazón. En el nombre glorioso de Cristo Jesús nos encomendamos. Amén. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cantamos a nuestro Dios con la hermana Margarita Olán Castro. Unimos nuestras voces para entonar los himnos 247, Hay un pastor que a los suyos amó, y el 250, Mi vida di por ti. Hay un pastor que a los suyos amó, y mío es él. Yo nada soy, su piedad me mostró, y mío es él. Como a tan vil pecador pudo amar, y mío es él. Nunca entenderlo mi mente podrá, y mío es él. Es Jesús, mi Jesús. Aunque parezca increíble, así es, y mío es él. El que su trono en los cielos dejó, y mío es él. El que por mí la vergüenza sufrió, y mío es él. Mora en mi ser, aunque indigno yo soy, y mío es él. Siempre a su lado obediente yo voy, y mío es él. Es Jesús, mi Jesús. Aunque parezca increíble, así es, y mío es él. Tengo a mi lado divino guiador, y mío es él. Viene a mostrar de Jesús el amor, y mío es él. Tierno pastor, Paracleto, Emmanuel, y mío es él. Todo mi anhelo es el serle fiel, y mío es él. Es Jesús, mi Jesús. Aunque parezca increíble, así es, y mío es él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si gusta, puede acompañarme en la lectura bíblica que se encuentra en Filipenses 2, 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro hermano presbítero Lázaro Juárez Chang nos comparte el tema sintiendo lo mismo que Jesús. Escuchemos la palabra de Dios. Hola, queridos hermanos y amigos. Como siempre, les saludo con mucho gozo. Les envío un cariñoso y caluroso abrazo. Siempre es un gozo y es un honor poder dirigirme a ustedes, poder compartir la bendita palabra de Dios. La Biblia por sí mismo dice que es fiel y verdadera. Esta palabra es verdad. Todo lo que la Biblia diga es verdad. Si alguien preguntara qué es la verdad es la palabra del Señor, es Jesús. Y estoy lleno de gozo, de alegría, porque cada día que amanece, Dios nos permite hasta hoy la vida. Cada día que termina, llega la noche, le doy gracias a Dios porque me concedió la vida. Dios es el único que da la vida y es el único que puede quitarla. Él tiene la llave de la vida y de la muerte en sus manos, dice la palabra del Señor. Así que nos gozamos en el Señor y damos testimonio de los milagros que Dios hace en la vida de su iglesia, en la vida de sus hijos. En esta ocasión he seleccionado para meditar y participar todos en la reflexión y en la recepción de la palabra del Señor, el capítulo 2
de la carta del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Filipos, conocida en la Biblia a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta el 11. Voy a leer el comienzo de este capítulo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta voy a leer la primera parte. La carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Filipos tuvo su razón de ser. Pablo, estando en prisiones, recibió una comitiva, una comisión, una representación que fue enviada por la iglesia de Filipos. En uno de sus viajes misioneros, Pablo pasó por esta importante ciudad de Filipos y allí predicó el evangelio de Jesucristo. Como siempre, hubo oposición, no fue fácil predicar el evangelio, pero allí creyeron muchos y se estableció una iglesia. Usted ha de recordar que fue puesto en la cárcel, fue preso y precisamente fue allí en donde después que el verdugo rompió su cuerpo junto con su compañero de viaje misionero, con el látigo, después de haberlo castigado y estando sufriendo, inflamados, heridos, con tanto dolor, en la cárcel, puesto en sus manos y sus pies grilletes y cadenas. Dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor. Cuando Dios hizo el milagro de sacarlos de ahí, Dios los sacó de allí. Nada más para recordar cuántas fueron las penas que Pablo tuvo que pasar allí y cómo después Dios le dio el gozo de ver cómo el que estaba a cargo de la cárcel juntamente con su familia recibiera el evangelio de Jesucristo y se convirtieran al Señor. Fue precisamente en ese lugar en donde Pablo se enteró de que a orillas de un río afuera de la ciudad, un grupo importante de mujeres se reunían para buscar a Dios. Y él fue, se le dio la oportunidad de hablar y él predicó el evangelio de Jesucristo y dice la Biblia que Dios abrió los oídos espirituales de una mujer muy importante y que ella se convirtió al Señor. Y no solamente esta mujer, otras, que el mismo Pablo dice que fueron compañeras de milicia en el trabajo arduo de predicar el evangelio en ese lugar. Allí se estableció una iglesia. Por lo tanto, al paso de los años,
la iglesia le envió una ofrenda de amor para que se ayudara en la prisión. Pablo habla cosas maravillosas en el capítulo 4 a los filipenses, agradeciéndole a la iglesia aquella ayuda económica. Y él dice que le da gozo y agradece que se acuerden de él estando en la prisión. Él dice que no busca dádivas, pero recibía esa ofrenda con mucho gozo en el Señor y daba gracias a Dios por la vida de los hermanos de esta iglesia. Cuando Pablo recibía alguna comisión de hermanos, alguna representación de hermanos de alguna iglesia, Pablo siempre aprovechaba el momento para preguntarle sobre cómo estaba la iglesia, cómo estaba la obra en esos lugares. Y después de recibir una información del estado espiritual de la iglesia, él se sentaba y escribía alguna carta y se las mandaba a los hermanos para que se leyera sobre temas entre todas las necesidades que habían y entre todas las cosas que él quería abordar. Seleccionaba las que consideraba más importante y escribía, y cuando llegaban allá los hermanos, se leía. Esas cartas son las que ahora son parte del libro sagrado, la Santa Biblia, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Así que las iglesias tenían sus virtudes, pero tenían sus luchas, tenían sus problemas. Y Pablo aprovechaba para aconsejarle cómo comportarse y cómo resolver los problemas. Así que a Pablo se le informó que habían, como en todas las demás iglesias, problemas. Falta de amor, falta de humildad, falta de unidad. Tres cosas importantes que Pablo trata en el capítulo 2 en esta carta enviada a los Filipos. Los hermanos, había muchos hermanos que no eran humildes. Habían problemas que no abonaban y no ayudaban a la unidad de la iglesia. Había muchos hermanos que en lugar de amarse, se veían como rivales dentro de la iglesia. Y Pablo quiere abordar ese tema, quiere aconsejarles cómo resolver ese problema. Por eso, él comienza haciendo algunas preguntas retóricas. Cuando hablamos de preguntas retóricas, estamos hablando de cuando Pablo da por sentado ciertas cosas que parecen que el pueblo carece, pero no carece, sino que las tiene. Es precisamente para que los hermanos puedan cambiar su conducta, para hacerlos reflexionar y cambiar su conducta. Por eso dice, si hay alguna consolación de Cristo, no está dudando Pablo que no sean consolados por Cristo, no. Precisamente esta es una característica de las preguntas retóricas. Pablo está diciendo que sí, está afirmando que sí ellos tienen o son consolados por Cristo. Si algún consuelo de amor, es decir, Pablo está consciente que la iglesia se consuela en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Si alguna comunión del Espíritu, Pablo está consciente también de que en la iglesia ellos deben tener comunión en el Espíritu Santo. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, sí, había afecto entrañable, había misericordia. Pero si usted se da cuenta,
Lo que Pablo está diciendo, que tanto la consolación viene de Cristo. El consuelo de amor, el amor es de Dios, viene de Dios. La comunión que ellos tienen o deben tener viene del Espíritu Santo. El afecto entrañable viene también de Dios. Y la misericordia viene de Dios. Así que todo viene de Dios. Todo lo que ellos pueden estar en ese momento experimentando, el consuelo de Cristo, el consuelo del amor de Dios, que viene de Dios, la comunión del Espíritu Santo, el afecto y la misericordia, todo viene de Dios. Si tienen todo eso que viene de Dios, si gozan de todo eso que viene de Dios, Pablo dice, pues completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, es decir, habla de la unidad, porque había mucha desunión, teniendo el mismo amor. No había amor, unos sí, otros no. Unánimes, sintiendo una misma cosa, no había eso. Como dijimos, unidad. Y sigue diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjese que qué interesante. Cuando yo miraba este texto, a ver si me daba más luz para entenderlo en el griego, donde dice contienda, no es pleito. No es asunto de confrontación con pleitos. No, en el griego significa promocionarse, darse a conocer con la intención de ser reconocido. Ese es, nada hagáis por contienda, nada hagáis por promoción para que la gente, para llamar la atención a ti mismo, hacia ti mismo, para que la gente vea que tú eres muy importante en la iglesia. Y vanagloria es el sentirse demasiado importante, es el darse excesivamente importancia a sí mismo. Esa es la vanagloria. Nada hagan para promocionarse, ni nada hagan excesivamente para darse mucha importancia. Es decir, la vanagloria es precisamente aquello que se busca, dando a entender a los demás que yo soy más capaz de todo, que todos los demás, que yo tengo más talento que todos los demás, que yo hago las cosas mejor que todos los demás. Es una importancia excesiva de mí, de mi persona. Yo hago todo bien, yo hablo mejor que todos, yo cocino mejor que todos, yo hago las cosas mejor que todos. Yo tengo la capacidad, más capacidad que todos. Y a los demás se le ve como menos. Cuando Pablo habla precisamente de vanagloria, esa es la idea que tiene. Promocionarse para llamar la atención, que soy importante. O para decirle a los demás o darle a entender a los demás que yo soy más capaz de todos los demás. Miren, estas actitudes nada abonan para la unidad. Estas actitudes lo único que evidencian es falta de amor, soberbia, es que no hay humildad.
Y queridos hermanos y amigos, tristemente muchas veces vemos eso en la iglesia. Personas que se creen más capaz que los demás. Personas que creen que todo lo saben. Personas que creen que todo lo hacen mejor que cualquier otro. Por eso nunca aceptan opiniones de los demás. Por eso cuando opinan, creen que todo lo saben, que ellos son capaces de todo. Miran a los demás siempre con desprecio. ¿En qué sentido? En el sentido de decir que los demás no sirven para nada. Nos damos cuenta, por ejemplo, hay una evidencia muy clara. Muchas veces cuando se cambian de directivos de la Escuela de Formación Cristiana, de la sociedad femenil, de la sociedad de jóvenes, de la sociedad de intermedios y de cuántas otras organizaciones que tenemos. De pronto llega el momento que se hace el cambio y comienzan los problemas. Porque aquellos que salieron, que siempre lo hacían, no una vez sino muchas veces, comienzan a criticar a las personas que comienzan a hacerlo. Eso que hacen no sirven, nosotros lo hacíamos así, nosotros lo hacíamos acá. Eso que están haciendo no está bien. En todo intervienen, en todo dan cátedra, todo lo saben. Los que están al frente ahora son unos inexpertos, no sirven para nada, no tienen capacidad, no lo hacen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se da cuenta que en la práctica, quizás usted se ha dado cuenta, que en las iglesias eso lo que hace es destruir. No abona, no ayuda a la unidad, sino al contrario, fracciona la iglesia. Y esas actitudes así son actitudes vanagloriosas, son actitudes desamorosas, son actitudes soberbias. Qué triste es cuando ve uno esos tipos de personas. En las reuniones, en lugar de ayudar, solamente es para estar señalando todos los defectos de los nuevos, de los que entraron, para decirles que ellos sí hacían las cosas bien, para decirles cómo se deben hacer, para decirles que todos los que están haciendo ahora no sirve, que ellos sí son capaces. Dice la Biblia, no se hace eso así. Había problemas en la iglesia de Filipo. Era precisamente la falta de unidad. Era precisamente la falta de humildad. Era precisamente la falta de amor. ¿Y qué era lo que estaba abonando para esas tres cosas? Que muchos hacían las cosas por exhibirse y otros lo hacían por vanagloria. Por eso el apóstol San Pablo dice, nada hagan por contienda, es decir, como para exhibirse y llamar la atención que ustedes son los mejores, ni por vanagloria, para decir que ustedes son los más capaces y los demás no sirven para nada. No hagan eso porque no abona a la unidad de la iglesia, dice. Al contrario, dice, debemos hacer las cosas teniendo un mismo sentimiento, teniendo un mismo amor, sintiendo una misma cosa, dice. Fíjese que hay una expresión maravillosa aquí en el versículo 3, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, pero dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo he escuchado muchas cátedras
mucha enseñanza fuera y dentro de la iglesia sobre la autoestima. Y precisamente yo no he encontrado en ninguna parte hasta hoy de la Biblia que me hable precisamente de una doctrina así que se llame autoestima. Queridos hermanos, no sé cuántos de ustedes saben que ese término de autoestima viene precisamente del comunismo. Comunismo es ateísmo, en donde exaltan la capacidad del hombre para triunfar, donde no se necesita Dios para nada. Simplemente tienes que explorar toda tu capacidad que tienes y que no conoces, y tú eres capaz de llegar a niveles que tú no te imaginas, solamente si tienes una buena autoestima. Es precisamente viene de los comunistas, no viene de Dios. Uno no debe sentirse ni más importante que los demás, ni menos importante. ¿Sabe qué es lo que nos da importancia a nosotros? Es que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen, y si yo soy la imagen de Dios, eso es suficiente para que yo me sienta importante. Pero fíjese bien, esto que Pablo está diciendo aquí es un golpe terrible para en contra de esa doctrina, la doctrina de la famosa autoestima. Yo no necesito que nadie me esté diciendo nada de que son importantes, que soy muy importante. La Biblia dice qué tan importante soy. Pero el tener, dice Pablo, un concepto desmedido de mí mismo y pasar sobre los demás, eso no es correcto. Eso no es una doctrina bíblica. Al contrario, dice la Biblia, que si todos tuviéramos un concepto de que los demás son más importantes que yo, mire, es fácil entenderlo. Si yo creo que mi hermano, mi prójimo, mi hermano amado en la fe, lo veo como más importante que yo, y si mi hermano, a quien yo estoy viendo más importante que yo, me ve a mí como yo lo veo a él, es decir, si él me ve más importante que yo, entonces los dos vamos a tener una actitud de humildad. Eso es lo que Pablo está enseñando. Esa es la doctrina bíblica. No créeme más que los demás, ni que los demás se crean más que mí. Si todos nos miramos, dice Pablo, más importantes que yo, y el que yo veo más importante que yo me ve a mí más importante que él, entonces el mundo fuera otro, la iglesia fuera otra. Pero para eso tenemos que ser humildes y para eso tenemos que amar, dice Pablo. Si no hay humildad y no hay amor, es imposible esto. Es imposible. Pero si hay amor unos por los otros, y si hay humildad, y echamos abajo la soberbia que hay en nuestro corazón, entonces la iglesia y el mundo sería otra, totalmente. El problema es que en la iglesia hay una guerra tremenda, una guerra de rivalidad, y eso existía en la iglesia de Filipos, y esto no es normal, no porque en las iglesias existan esto es normal, no, Dios lo ve eso mal, como pecado. La soberbia es pecado, el no amar los unos a los otros es pecado. En la iglesia hay una guerra, hay una rivalidad terrible, hasta incluso cómo van vestidos, qué zapatos llevan, qué zapatillas llevan, qué bolsas llevan, qué perfumes se ponen, qué carros llevan. Y entonces se miran a los demás con soberbia. Entonces
en la mente y en el corazón lo único que hay es simplemente demostrarle a los demás que yo soy superior a los demás, que yo llevo un vestido más caro, que yo llevo un conjunto de todo más caro que los demás, que yo llevo un carro más caro que los demás, etcétera, etcétera. En las iglesias hay esas guerras, hermano. Sí las hay. Yo gano más que los demás, yo vivo mejor que los demás, yo tengo más oportunidades que los demás, y al que no las tienen a veces en las iglesias es una realidad. Muchos ven a los demás inferiores. Y eso delante de Dios es pecado y no abona en la iglesia para que haya una verdadera comunión, para que nos amemos todos verdaderamente, para que haya una unidad verdadera. No crea usted que porque todos cantamos a la vez cuando está el culto, no crean que porque todos leemos la Biblia a la vez cuando está el culto, no crean que porque todos estamos sentados en el mismo templo es que nos consideramos que estamos unidos. No es cierto, no es verdad. Nos podemos sentar en las mismas bancas y en el mismo templo. Podemos cantar con el mismo himnario, los mismos himnos. Podemos leer la Biblia en la misma versión. Podemos participar del culto todos en el mismo templo. Pero estar totalmente desunidos, mirarnos unos a los otros como rivales, mirar a veces a los demás que no tienen las mismas oportunidades que nosotros con desprecios o inferiores. A veces hasta el saludo es frío. A veces hasta el saludo es feo cuando no está a mi nivel, cuando no soy de la misma aristocracia. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda en la iglesia. Eso es lo que está combatiendo Pablo en la iglesia de Filipos. Pablo dice, debe haber amor, debe haber humildad, para que pueda haber unidad. No debe haber orgullo, soberbia, no debe haber exhibicionismo entre nosotros. No debemos tratar de llamar la atención, no debemos creernos más capaces que los demás. Y mire que sigue diciendo el texto. No debemos mirar por lo nuestro, por lo propio, sino también por los demás. Vean lo que dice el texto, no vayamos a interpretarlo mal. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No está diciendo la Biblia, no nos está doctrinando que no tenemos que ver por lo nuestro, de ninguna manera. Claro que tenemos que ver por lo nuestro. Pero lo que está diciendo Pablo, si usted entiende bien el texto, si usted lo lee bien, si usted se da cuenta bien, lo que está diciendo el apóstol San Pablo es de que sí tengo que mirar por lo mío, pero también por los demás. Es decir, no solamente mirar para mí, solamente pensar en mí, en mis hijos, en mi familia, como a veces pasa, ¿no? Y no somos nosotros ni siquiera receptivos de las necesidades de los demás. Solamente pensamos en nosotros, en mi vestido, en mi carro, en mis placeres, en mis viajes, en mis proyectos, en mi carro, en mi casa, en todos los planes que yo tengo, una maquinita solamente centrada en mí, en mis hijos, en mi esposa, en mi familia, en mí, en mis hijos, en mi familia, en mí. Dice Pablo que eso no ayuda para nada, es una vida egoísta. Es una vida individualista y no es así, hermano, la doctrina bíblica. Sí tengo que mirar por lo mío, pero no me debo centrar nada más en lo mío. Tengo que mirar a mi alrededor, hacia afuera. Tengo que mirar por los demás también, dice la Biblia. Si hay eso, entonces hay humildad. Entonces hay amor. Entonces habrá unidad. Es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Bueno, y vean, viene lo más hermoso de la enseñanza aquí.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene el gran ejemplo de humildad, de amor y de unidad. ¿Qué mejor ejemplo que el de Jesús? Y aquí establece una doctrina contundente, precisamente poniendo a Jesús como ejemplo de humildad. ¿Quién puede ser mayor que Jesús? Nadie. Dice que Jesús, siendo Dios en la eternidad, se despojó a sí mismo de su gloria, no de su divinidad, de su gloria que recibía en el cielo, nunca de su divinidad. Él sí era importante, es Dios mismo, el eterno Dios, el único Dios, el que recibía en el cielo toda la gloria de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines, de todo el ejército celestial, su gloria, todo el mundo, la creación, todo recibe la gloria en el cielo. Pero llegó un momento que ese sentimiento de amor, de humildad, se manifestó. Y un día se despojó de esa gloria, no quiso ya recibir esa gloria ya, por una temporada, por un tiempo, y vino a este mundo, no para recibir la gloria como en el cielo, sino para recibir desprecio, humillación. Desde que Jesús nació, fue despreciado de los hombres, dice la Biblia. Nació siendo Dios, nació en un pesebre, en un corral. Su vida fue humilde, porque su crianza estuvo bajo el cuidado de dos personas humildes, María y un humilde carpintero, José. Criado en una casa humilde, sin ningún lujo, sin ninguna comodidad de nada. Y cuando él comenzó a predicar, cuando comenzó su ministerio terrenal, también fue despreciado. Desde niño fue perseguido y despreciado. Sus padres tuvieron que huir. Y cuando comenzó su ministerio, entonces comenzó el desprecio, la calumnia, el rechazo, la humillación. A eso solo vino a este mundo, para recibir todo eso de nosotros los hombres. ¿Por qué lo hizo? Porque él era humilde. Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde del corazón. Él no veía a los demás como superior, no. Al contrario, siendo él Dios, estando aquí en este mundo, dice que se miró solamente como un siervo. Jesús dijo: yo he venido a este mundo no para ser superiores de los demás, para ser amo, para mandar a los demás. Vine para ser siervo de los demás y dar mi vida por los hombres. Él fue manso y humilde. Él fue siervo. En su corazón hubo ese sentimiento de no sentirse más que los demás, aunque lo era. Nadie como él de tan grande y maravilloso. Pero él no estimó eso para creerse más que los demás. Y Pablo está diciendo: si Jesús, siendo Dios,
nunca miró a los demás hombres como superior a ellos, sino como siervos de ellos. ¿Por qué nosotros no podemos mirar a los demás? ¿Qué tan importantes somos delante de Dios? Cuando Pablo le da una reconvenida fuerte a la iglesia de Corintios, que tenían los mismos problemas y peores todavía. La iglesia estaba dividida como la iglesia de Filipos. Y Pablo interviene y les manda una primera carta. Y Pablo les hace ver cuál era su condición delante de Dios. Y por lo tanto, antes de conocer a Dios, vivían espiritualmente de lo peor. Por eso dice, ¿qué eran ustedes? ¿Qué éramos nosotros delante de Dios? Nosotros éramos lo vil de este mundo, dice. Pablo dice, ustedes eran los vil de este mundo. Era lo despreciado de este mundo. Era lo rechazado de este mundo. Era lo que no es de este mundo. Entiéndalo, les decía Pablo. Y los ubica en su verdadera dimensión. Eso eran ustedes. Para que no se crean mucho. Para que no haya soberbia. Para que no haya rivalidades entre ustedes. Y el que quiere enseñorearse, el que quiera creerse mucho, dicen, hágalo en Cristo. Humíllese ante Cristo y dele la gloria a Cristo. No a ustedes, le dice Pablo a los corintios. Haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en que siendo igual a Dios, no estimó, no se aferró a eso, sino que vino a este mundo y se hizo hombre. Jesús no comenzó a existir a partir de que nació. No. Jesús ya existía desde la eternidad. Él era Dios de la eternidad. Pero Él vino y se hizo hombre, despojándose de esa gloria. Se sujetó a todas las limitaciones del ser humano aquí. Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él se cansaba, Él se humilló y fue humillado. Él quiso y Él se dejó humillar por el hombre. Fue despreciado, calumniado. Le llegaron hasta decir que era el hijo del diablo. Hubieron lugares donde los corrieron. Aquel lugar en donde aquel endemoniado de Gadara fue liberado. La gente de allí que perdió sus puercos, que se ahogaron en el río, lo corrieron a Jesús de ese rumbo. Así que lo corrían de lugares. Y Jesús soportó toda esa humillación. Nosotros no somos más importantes que Jesús. Por eso Pablo lo pone como ejemplo. Sean humildes como Jesús. Amen como amó Jesús. Y si ustedes son humildes y aman, entonces en la iglesia habrá una verdadera unidad, querido hermano y amigo. Tanta soberbia que hay hoy en la iglesia, tanta vanidad, tantas divisiones, tantos grupos, tantas guerras que hay, tantas divisiones que hay, grupos por donde quiera. Sí, venimos al mismo templo. Sí, cantamos en el mismo templo. Sí, leemos la misma palabra de Dios. Sí, escuchamos el mismo sermón. Sí, tenemos las mismas actividades en la iglesia. Pero hay mucha soberbia. Hay mucha desunión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente vanagloriosa. Porque hay mucha gente que no ama. Porque hay mucha gente como los escribas y fariseos, que son religiosos, se han convertido en perfectos religiosos. Porque hay mucha gente en la iglesia que se han convertido en máquinas de actividad, pero que no conocen el amor verdadero,
que viven odiando, que viven creyéndose que son los más importantes en la iglesia, que viven juzgando a los demás y viéndolos como menos, que tienen el corazón negro, lleno de ira, lleno de amarguras, raíces profundas de amarguras, oscuras de amargura, creyéndose más que los demás, creyendo que ellos son los más capaces, los que hacen las cosas mejores, los que tienen el poder de mandar a los demás. Por eso hay tantos pleitos entre consistorios y diáconos, diáconos y consistorios, entre organizaciones y entre todos nosotros. Hay pleitos, hay rivalidades. Nos reunimos solo para reclamarnos unos a los otros y descargar nuestros odios, nuestras raíces de amarguras en el corazón. En lugar de que nos reunamos para orar, para pedirnos perdón, para amarnos, para buscar la unidad del pueblo del Señor. Pablo dice que el verdadero ejemplo para ser humildes, para amar es Jesús. Que lo tomemos a Él como ejemplo, para que la iglesia sea una, para que en la iglesia abunde el amor, se respire el aire de amor, para que en la iglesia haya una verdadera humildad. Dios viene por una iglesia así, en donde todos se amen, donde todos sean humildes, donde aprendan a perdonar. La iglesia no sabe perdonar entre los mismos hermanos de la iglesia. No se perdonan. Tienen heridas abiertas que supuran odio, amargura. Tienen heridas profundas, abiertas, que supuran venganza. Tienen heridas profundas que no los deja amar. Querido hermano, estos tiempos son tiempos en los que el mundo está a punto de terminarse. Todos los días, todos los años, Dios nos envía señales. Y las señales que Dios nos envía es para que nosotros nos preparemos. Y parece que la iglesia duerme. Y en lugar que se prepare, más guerra tiene entre ellos. Querido amigo, en el nombre de Jesús yo te invito también a ti, para que busques al Señor, para que pongas tu mirada en Dios, para que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Yo conocí el Evangelio hace casi 40 años, o más de 40 años, ya tengo 60, más de 40 años. Tantas cosas he visto en la iglesia, pero mi corazón, mi vida, mi mente, mis ojos siempre han estado en Jesús. Muchos, junto conmigo, comenzaron a llegar a la iglesia. Muchos pasaron un llamamiento que Dios les hizo, pero pusieron su mirada en muchos hermanos, en los hombres. Regresaron al mundo decepcionados, perdidos, porque no pusieron su mirada en Jesús, porque no quisieron caminar mirando a Jesús. Y la Biblia dice que el que mira a Jesús nunca se apartará de los caminos del Señor. Y los años más maravillosos, más lindos que he vivido en toda mi vida ha sido en la iglesia, ha sido con Jesús hasta hoy. Oremos. Padre eterno, muchas gracias, Señor, porque tu palabra siempre es
hermosa, maravillosa, siempre es oportuna, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús que esa palabra encuentre un lugar en nuestra vida. La enseñanza bíblica hoy que nos hablas es que nosotros debemos amarnos, debemos ser humildes para que la iglesia viva en unidad, que nada debemos hacer para exhibirnos, ni debemos considerarnos más capaces y mejores que los demás, que no debemos mirar solamente por mí y mi familia, sino que debemos entender que en la vida cristiana no solamente tenemos que mirar por lo mío, sino también por lo de los demás, y así los demás mirar por mí. Esa es la verdadera comunión, la comunión del Espíritu, el amor fraternal de Dios, la verdadera consolación en Cristo, el verdadero amor en Cristo. Padre, ayúdanos, porque el tiempo de tu venida ya está muy cerca. Tu palabra siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y tú quieres que estemos todos afanados, prestos, velando espiritualmente, preparándonos para cuando tú nos llames, ahora o cuando tú vengas ya en tu segunda venida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Adoremos a Dios con nuestra hermana Margarita mientras depositamos nuestras ofrendas. Cantamos el himno 446, Dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 15:4. Con estas palabras nos despedimos, agradeciendo por lo que Cristo hizo por nosotros y por lo que hará, porque su obra sigue. Estemos alerta, más en comunión con Él, para que nos halle santos en su pronto regreso. Fue de gran bendición este encuentro. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Nuestro hermano el presbítero Lázaro Juárez Chan hace la oración final. Hasta pronto. Oremos, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, porque siendo inmerecedores de tanta gracia y bendición, nos tienes con vida y nos das el grande, grandísimo privilegio de adorarte, de ser tus siervos, compartiendo y dirigiendo las alabanzas, la oración, la palabra, rendirte culto, Señor.
Muchas gracias por la vida de cada hija e hijo tuyos que participaron en la dirección del canto, de la oración, del culto, de todo, para honra y gloria de tu nombre. Gracias por aquellos que nos están sintonizando y se unieron a este culto. ¿Qué es para ti, Señor? Gracias por esa palabra que siempre llega al corazón sediento como tierra árida del agua. Gracias, Señor. Gracias. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por la vida de tu siervo, mi hermano Ezequías, que está de vuelta en su casa recuperándose. Gracias porque has escuchado la oración de muchos hermanos en diferentes lugares e iglesias. Te rogamos, Señor, por la familia de tu siervo, el pastor, que llevaste a tu presencia, Señor. Pastor de la Iglesia Presbiteriana de Paraíso. Te ruego por todos aquellos que sufren el deceso de un ser querido, la separación de un ser querido. Padre eterno, consuélalos y danos a nosotros fortaleza y fe. Muchos padecemos enfermedades que llegaron a nuestro cuerpo para quedarse y que nos producen dolor, aflicción del alma, de la carne, pero fortalece nuestra fe cada día y cada momento. Levanta nuestro ánimo. Tu siervo decía: tú eres mi gloria, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. A veces nuestra cabeza está caída, nuestro corazón está quebrantado, nuestra alma está caída, pero tú eres nuestro escudo y tú eres nuestra gloria y tú eres quien levantas nuestra cabeza, Señor. Nos das ánimo para seguir adelante, Padre. Bendice a todas las familias, a tus hijos y a aquellos que todavía no han decidido por Cristo. Toca su corazón, Señor, para que abran las puertas de su vida y dejen entrar al regalo maravilloso que es Jesús, el Hijo de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio en su vida y tengan la seguridad de la salvación. Despídenos en paz, Padre. Danos tu paz y tu gozo. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial, la consolación, la guía y el poder del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestra familia, con los que sufren desde ahora y para siempre. Amén.